Y con este evento que llevamos 3 años, siempre lo que intentamos es, oye, escuchemos qué es lo que quiere el cliente. Algo muy sorprendente para mí fue el primer viaje que hice a Latinoamérica. Hay algunas empresas que traen al gerente de riesgos, el CFO, o traen al CEO. Hoy en Listening Leaders tengo el honor y el placer de viajar hasta la ciudad de Miami para entrevistar a un amigo, a Alex Villamón. Él es abogado y lleva ejerciendo de ello durante muchos años en la ciudad de Miami para toda Latinoamérica, con una empresa que tenía implantación en toda Latinoamérica, y ahora es cofundador de insuranceprofessionalsmiami.com. Lo voy a poner aquí abajo para que puedan ver el evento que están preparando para los días 8, 9 y 10 de febrero en la ciudad de Miami, dedicado a gerentes de riesgos de empresas. Alex, bienvenido. Ya me contarás qué es todo esto del insuranceprofessionalsmiami.com. Claro. Antes clarificar, yo soy abogado español, abogado inglés y de Gales. Trabajo mucho en seguro y reaseguro y, como tú bien dices, he empezado mi propia consultoría con Lorena Ávila, que es mi socia en ICC, Insurance Corporate Consulting Experts, que tiene su página web también, y con Juan López, que es contable forense. Hace más de una década empezamos haciendo un evento aquí en Miami para nuestra industria, ¿no? Donde nos centramos seguro, reaseguro, gente que trabaja en compañías y los gerentes de riesgos, el asegurado, que al final es quien paga la prima y quien nos permite tener todo este sector, se nos acercó y nos dijo, oye, a lo mejor podríais hacer un evento que ponga en valor cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que nosotros podemos aportar, qué nos puede aportar el mercado. Y dijimos, oye, pues fantástico. Entonces, bueno, aquí en Miami en febrero, esto es como Canarias, aquí en febrero es cuando mejor se está, y hay una semana de reaseguro que junta a todo el sector y nadie invitaba a los gerentes de riesgos de asegurado. Entonces, Juan y yo dijimos, vale, siempre decimos lo mismo, nuestro negocio no es hacer eventos. El foro de junio del que te hablaba antes no lo hacemos como un negocio, pero lo hacemos porque trae negocio, ¿no? Nos junta como sector. Entonces, bueno, le compramos la idea a varios gerentes de riesgos que nos lo propusieron y, bueno, pues ya llevamos 3 ediciones y creciendo. Así fue. Y qué importante es juntar gente que se dedica a hacer lo mismo y que no siempre tienen una visibilidad extraordinaria dentro del mundo de la empresa, ni siquiera en sus ámbitos, ¿no? Porque, o sea, uno puede ver un comercial y siempre está en contacto con un montón de gente, uno puede ver gente de marketing y tiene sus propios eventos, sus propias ferias, cualquier persona relacionada con el mundo de las finanzas tiene también sus eventos, pero el mundo de la gente, el gerente de riesgos, es un mundo muy difícil, entiendo, ¿no? Porque primero tiene que tener una capacidad de anticipación, tiene que ser capaz de trabajar solo y no tiene tantos espacios para relacionarse con otros, ¿no? Claro. Sí, a veces hablamos de la soledad del gerente de riesgos, que es precisamente lo que queremos evitar. Nosotros hacemos este evento que le llamamos el 360, ¿no? Por aquello de darle una vuelta al 360 a todos los aspectos del sector, con todos los jugadores importantes, ¿no? Reaseguradores, aseguradoras, corredores y gerente de riesgos de asegurado. Y como tú bien dices, digamos que el riesgo del gerente de riesgos, vaya redundancia, es ese, es quedarse solo en su mundito, en sus 4 esquinitas, ¿no? Y tiene que hacer una labor muy buena de concienciación dentro, con el Consejo de Administración, motivarles y hacerles entender que su labor es prevención, es gerencia activa y proactiva de los riesgos de la empresa, que no se consigue meramente comprando seguros, que hay un riesgo operativo. Y de esto, bueno, precisamente viene Nacho del Corral, que es el gerente de riesgos del Banco Santander. En esta edición, Nacho precisamente quiere que hablemos de esto y va a ser uno de los temas de los paneles. De más allá de la compra de seguros, qué riesgos operativos tienen los gerentes de riesgos y qué hacen para gestionarlos. Entonces, está esa parte de la empresa. Perdona, querías preguntar algo. No. Estaba pensando en los riesgos presentes, que todo el mundo podemos medio intuir, pero también tienen que hacer la función de adelantarse a posibles riesgos futuros, ¿no? Claro, y es la otra parte que te iba a explicar. O sea, el evento está para dos cosas: discutir y comentar, debatir temas técnicos que preocupan a los gerentes de riesgos a priori, pero luego está también para darles una oportunidad de networking con compañías de seguro, de reaseguro, corredores, proveedores de servicios,
para que esas relaciones estén creadas, estén engrasadas antes de. Porque el día de mañana, cualquiera de estos grandes asegurados que tiene exposiciones por todas las Américas, ese es digamos, el objetivo del 360, ellos van a querer que alguien en una zona horaria diferente, con una cultura diferente, etcétera, les ayude a gestionar expectativas. Porque al final, ¿el seguro qué es? En el seguro estás pagando una prima por una promesa de que el día de mañana, cuando tengas un problema, va a venir alguien, te va a valorar qué daño has sufrido y cuánto está cubierto bajo la estructura de seguros que hayas comprado. Oye, Alex, para todas las personas que nos siguen, vosotros tenéis mucha influencia en Latinoamérica, no solamente a este congreso, no solamente o a este evento, no solamente van a asistir gente de Europa, desde España, Francia, Italia, sino mucha gente de LATAM que representa o que tiene este rol en empresas grandes, que están establecidas, que tienen además una casuística de seguros muy diferentes, ¿no? ¿En qué medida esta parte de internacionalización del sector os da muchas pistas de lo que se está haciendo en otros sitios? Bueno, es un punto muy importante, porque como tú dices, la retroalimentación entre gerentes de riesgos que todos vienen al evento porque tienen exposiciones, que llamamos en el sector, tienen exposiciones en las Américas. Sí. Pero las Américas, bueno, pues como estás diciendo, o sea, Caribe tiene muchísimas jurisdicciones en un espacio geográfico reducido. Estados Unidos es enorme, Canadá es enorme, México, Brasil, tienes países muy grandes, pero tienes otros más pequeños. Tienes algunos que están en un proceso de cambio político, económico, tienes otros muy estables. Es decir, sin fin de casuística. Y muchas veces esto sirve para preguntarse entre ellos mismos, oye, ¿tú cómo lo estás haciendo? De hecho, fíjate, los gerentes de riesgos nos han pedido que la última sesión del primer día solo hablan ellos en los paneles y escuchan el resto de operadores del sector, aseguradores, reaseguradores, corredores, proveedores de servicios, que son los que hablan el segundo día y le explican a los gerentes de riesgos qué propuestas de valor les pueden aportar, ¿no? Pero mira, el primer día, la última charla, no es un panel, es una reunión a puerta cerrada de los gerentes de riesgos para que ellos solos hablen entre ellos, sin nadie más presente, porque valoran mucho ese contacto humano, ese levantar el teléfono, como decíamos antes, y saber que tienen un compañero en algún lugar del mundo que ha pasado por ahí o que es probable que haya pasado por ahí. Es como si hicierais un clinic y en algún momento dejarais solamente a los jugadores a puerta cerrada para que ellos hablen de sus cosas y de lo que les preocupa y de lo que les ocupa, ¿no? Y qué interesante, porque imagino que también culturalmente hay países donde la cultura del seguro, como estos países anglos que nosotros en donde vivimos, en donde la cultura del seguro está muy presente y las empresas lo tienen muy medido, y otros que lo dejan más, bueno, que igual no lo tienen tan presente, ¿no? Y qué bueno que también se hablen esas dos culturas entre sí, ¿no? Bueno, claro, porque es que y aquí estamos hablando de lo que en el sector llamamos los asegurados corporativos, ¿no? Cualquier empresa empezó con una idea de una persona, poco a poco fue creciendo, a lo mejor en algún momento tuvo un financiero al que se le encargó comprar seguros y a lo mejor en algún momento ese financiero, asesorado por un corredor o por una compañía de seguros, dijo, oye, necesitamos tener alguien que administre, que gerencie los riesgos, y luego tuvo un equipo, ¿no? Entonces, aquí al 360 vienen corporaciones de todo tipo. En algunas sigue viniendo el financiero, que le toca, entre comillas, comprar seguros, y que normalmente no quiere hablar en ningún panel, dice, no, por favor, no me subas a ningún panel, lo que quiero es escuchar a mis compañeros para ir aprendiendo. Y en el otro extremo vienen algunos que ya tienen incluso su propia compañía de seguros. O sea, hay empresas cuyo negocio principal no es en absoluto vender seguros, pero alguien dijo, oye, podríamos crear lo que en el sector se llama una cautiva, una empresa cautiva que nos ayude, nuestra propia aseguradora, a ir gestionando nuestros riesgos, a ir viendo cómo es el mundo desde el otro lado. Y con lo que hablábamos antes, concienciar al Consejo de Administración para gestionar expectativas, e incluso las cautivas ayudan al bottom line. Las cautivas, recordemos, aseguradoras, reaseguradoras, corredores, son empresas privadas con modelos de eficiencia para ánimo de lucro, y estas cautivas también aportan al bottom line de los asegurados. Entonces, se crea un ecosistema muy variado,
pero muy específico. Alex, en tu experiencia en el mundo de las empresas, ¿hay algún riesgo digamos, que hoy sea el riesgo estrella con el que todas las aseguradoras, todas las compañías deberían, o sobre el que todas las compañías deberían de estar aseguradas? Mira, nosotros en el sector siempre decimos que el seguro es prácticamente invisible cuando lo comparas con el sector financiero, porque obviamente si tú necesitas un préstamo, tienes que firmar muchísimos papeleos, hacer muchísimas gestiones para que después de ese proceso te entreguen el dinero que te han prometido. Seguro y reaseguro suele ser diferente. Cada vez, es cierto, se invierte más en preparar los riesgos, en análisis pre, etcétera, pero normalmente no es un proceso tan difícil conseguir una póliza. Luego lo difícil viene después, cuando acaece el siniestro, ¿no? Entonces, realmente la gran pregunta para los gerentes de riesgos es, oye, ¿qué estoy manejando? ¿Cuáles son mis riesgos? ¿Y qué riesgos tengo que no conozco? O sea, ¿cuál es el cisne negro? Porque por ahí eso es lo que no deja dormir a muchos. Y es una pregunta que les hacemos en los paneles a los gerentes de riesgo, ¿no? Cuando estamos preparando los paneles, oye, hablad de lo que no os deja dormir, de lo que os mantiene inquietos. Porque, por ejemplo, pues hoy en día se habla mucho de la inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial como cualquier herramienta se puede utilizar bien, regular o mal. Bueno, si alguien toma una decisión apoyado en inteligencia artificial no tan inteligente que sea errónea, ahí tienes un error profesional. Ya hay pólizas de error profesional. Pero ojo, está excluida el uso de la inteligencia artificial. ¿Está incluido? ¿Cuál es la cobertura? ¿Hasta dónde llega? Es como los riesgos ciber o cyber, como se conocen aquí en América. En algún momento se empezaron a asegurar también. Bueno, pues surgen aseguradoras que quieren apostar por esos riesgos, etcétera, otras no. Y ese es el papel del gerente de riesgos, de, oye, ¿cuál es el riesgo operativo de mi empresa? Por eso es tan importante que el gerente de riesgos se siente en el consejo de administración y sea consultado y se haga un papel, se haga una persona, una herramienta importante en la toma de decisiones para saber las consecuencias operativas que puede tener entrar o no entrar en determinados negocios. No, y sobre todo estaba pensando en cómo el mundo de las compañías de seguros también va a tener que ir adaptando, porque sí, tú puedes decir, oiga, está excluido el uso de la inteligencia artificial. Ya, pero es que hoy un 70% de la gente en mi empresa utiliza la inteligencia artificial, por tanto no me puede dejar usted excluir esta contingencia, ¿no? Desde luego, desde luego. Pero repetimos, las compañías de seguros, el reaseguro, corredores, son compañías privadas. No tienen que cubrir riesgos obligatoriamente. Ellos verán si quieren. Otra cosa es que regulatoriamente haya lo que se llama seguros obligatorios en los países, pero las aseguradoras deciden si quieren entrar a asegurar o no asegurar. Obviamente, como mercado, el mercado de seguro, de reaseguro, siempre ha innovado con la sociedad. O sea, en algún momento se aseguraron los tobillos de Maradona. En algún momento se aseguran cohetes que van al espacio o satélites. También hay algunos que se lanzan sin seguro, porque la prima que se pide pues no le cuadra al asegurado. Es decir, es una decisión de aceptación de riesgos. Por los dos lados, por el lado del administrador, del gerente de riesgos y por parte de los mercados. Pero que tendrá, y me imagino que en esta evolución, buena parte de la culpa de la evolución es la demanda, ¿no? Si tú tienes un colectivo de gente que te dice, oiga, miren, nosotros nos dedicamos a hacer esto y nosotros estamos viendo que esto es una necesidad, van a aparecer compañías que te lo den. Si ese push no se produce, nunca va a haber nadie que se lance a hacer algo así, ¿no? Correcto. Y hay riesgos, por ejemplo, el transporte de mercancías, que se ha beneficiado muchísimo de las tecnologías, y donde había muchas compañías que eran deficitarias en el ofrecimiento de este tipo de pólizas que están consiguiendo ganar dinero cuando antes no lo hacían, gracias a la tecnología. Con riesgos nuevos se aprende. O sea, en el mundo de los seguros, la experiencia previa es muy importante porque es la que permite, desde el punto de vista actuarial, parametrizar y tener una idea clara o más o menos clara de por dónde va a ir el comportamiento macro, ¿no? De un riesgo determinado. Te puedes imaginar con las cuestiones de cambio climático, etcétera, hay mucha más incertidumbre, pero los aseguradores, empleando tecnología, etcétera, y gente muy capacitada, le siguen jugando a esas líneas de negocio.
Ujú. Oye, no me puedo dejar, ambos somos de España, de nuestro país de origen, por preguntarte un poco cómo estamos en España frente al resto de países en esto de la cultura del seguro. ¿Ha variado, ha mejorado? ¿Estamos en mitad de la tabla? ¿Estamos en la cabeza? No sé, es El- pura el- el- curiosidad, ¿eh? no, no, y es muy buena la pregunta, Raúl, y te la agradezco, porque además, desde el primer momento ha habido varios gerentes de riesgos de compañías españolas muy grandes que han venido a apoyarnos y creo que es bueno reconocerlo. Aparte de hablábamos de Nacho antes de Banco Santander, tenemos que hablar de Ramón, de Telefónica, de María, de Iberdrola, de Javier, de Indra, de Diego, de Prosegur. O sea, hay gente muy de David, es decir, podría seguir. Hay gente que nos ha apoyado desde el primer día y ya ves que los llamo de nombre de pila, porque es lo que consigues con este tipo de eventos como el 360, con dos objetivos, técnico y un networking que te permita hacer relaciones de cara a cara. Y bueno, pues los compañeros españoles de gerencia de riesgos están en una posición privilegiada porque ven y viven el mundo europeo, pero muchos de ellos, por el comportamiento de sus empresas, han estado expuestos a riesgos americanos desde hace décadas. Ujú. Y muchos compañeros latinoamericanos, dejando complejos aparte, se ven al mismo nivel, pero también ven que pueden explorar ciertas capacidades, ciertas herramientas, gracias a esas relaciones con gerentes de riesgos que a lo mejor están más en un mundo como el europeo que no conocen, y viceversa. Hay mucho gerente de riesgos latinoamericano que lleva ya mucho tiempo lidiando con problemas de riesgo político, inundaciones, riesgos en Estados Unidos, Canadá, minería, que le pueden venir muy bien al gerente de riesgos español. Entonces, se da ese tipo de relación donde se ve que es complementaria. Y desde luego estamos a un nivel muy bueno. O sea, el gerente de riesgos que viene aquí español aporta, disfruta y se siente parte de esta comunidad especialista, buscando la parte humana, ¿no? Buscando que nos conozcamos y no caer en lo que se cae a veces en algunas conferencias enormes que obviamente cumplen su cometido, pero donde uno tiene que ir corriendo de un lado a otro. Aquí intentamos que sea en un lugar donde todo el mundo se pueda conocer, y como no es nuestro negocio, buscamos que los gerentes de riesgos se sientan que les estamos dando lo que ellos necesitan para que les cuadre hacer el esfuerzo de venir hasta Miami varios días, ¿no? Ujú. ¿Sigue habiendo mucha diferencia entre el concepto del seguro en Europa por la obligatoriedad, por la legislación, por tener estructuras como mucho más cerradas y mucho más bloqueadas y el concepto más abierto de Estados Unidos? O se van pareciendo por esto que tú dices de empresas que operan a los dos lados del Atlántico? Claro, es una muy buena pregunta. Obviamente, Europa tácitamente o expresamente ha decidido ser la región que regula, ¿no? Si la podemos definir en dos palabras, y hay una sobreregulación, te diría alguno de nuestros compañeros gerentes de riesgos, que es difícil de gestionar, pero se consigue. Y en Latinoamérica hay la influencia americana, como tú dices, que es un mundo muy diferente, mucho más de libertad, de decidir qué es lo que aseguras, qué es lo que no aseguras. Ojo, recordemos que muchos de los gerentes de riesgos que vienen tienen riesgos y exposiciones en Latinoamérica y Caribe, y Latinoamérica y Caribe es muchas veces jurisdicciones de tradición napoleónica, Ujú. con tendencia regular. De hecho, siempre hablamos de México como una jurisdicción que muy bien regulada, pero copiando a Europa. O sea, se parece más a la Unión Europea. Un abogado europeo en México a nivel regulatorio se sentiría muy cómodo. Entonces, al final, lo que tienes casi es no tanta la diferencia entre Europa y Latinoamérica, sino realmente la diferencia viene casi más cuando te enfrentas a riesgos que tienen que ser asegurados en Estados Unidos, donde muchas veces las capacidades, los requerimientos de capital, etcétera, son diferentes. Pero es un mercado que aprende mucho de Latinoamérica, porque Latinoamérica, siendo más pequeño, tiene a veces más dificultades y más matices. Así que es un sector, el español, el latinoamericano, que los estadounidenses
ven como algo interesante y muy, muy de especialista. Oye, Alex, te oigo hablar del evento y, y destilas mucha ilusión, destilas pasión porque las cosas vayan bien, por repetir el éxito que ya habéis tenido en los años anteriores. ¿Qué hace mantener ese brillo en los ojos? ¿Es solamente el hecho de que te guste lo que haces? ¿Es el hecho de poner en contacto a gente entre sí? Cuéntame cómo se puede hacer, porque muchas veces pensamos en los emprendedores como estos chavos de 25 años que van con las uñas largas y van arrastrando los pies y en pantalón corto por las empresas, pero el emprendimiento nunca es tarde cuando llega, si es que llega bien, ¿no? Sí, gracias Raúl. La verdad es que tanto Lorena y yo en la parte de ICC, de la consultoría, como con Juan en la parte de los eventos, que llevamos ya 10 años con el foro de junio de compañías de seguro y reaseguro, y con este evento que llevamos 3 años, siempre lo que intentamos es, oye, escuchemos qué es lo que quiere el cliente. Ya, más allá de tener nuestra propia estructura, nuestras propias ideas preconcebidas, antes de sacarlo, vamos a validarlo con el cliente. Y eso es lo que hacemos. Hablando del 360, empezamos con un único día y teníamos bastante. Pero se acercaron varios agentes de riesgos y dijeron, oye, ¿por qué no hacéis un segundo día donde los patrocinadores añadan valor contándonos qué es lo que están haciendo y les podamos dar nuestro punto de vista? Bueno, pues lo hemos hecho. Se nos acercó una compañía y dijo, oye, yo quiero hacer un cóctel de bienvenida el domingo. Bueno, pues vamos adelante. Yo creo que el éxito para cualquier proveedor de servicios es mirar hacia afuera, es mirar al cliente y escuchar. Y te saca de tu zona de confort, pero es mucho más divertido. No has dicho poca cosa, escuchar, ¿eh? Yo creo que lo que está en el bucket list o en el wish list de un montón de gente todavía, de ejecutivos que todavía piensan que escuchan y con suerte solamente oyen. Escuchar es interesante genuinamente por lo que está diciendo el mercado, la otra persona, tu cliente, pero para eso hay que tener mucha humildad también, ¿eh? De dejar atrás todo lo que yo sé. Y nos pasa en una conversación de bar con amigos cuando alguien te está contando un problema y no falta quien dice, pues yo lo tuve más grande y lo solucioné así, ¿no? Y tú dices, ya, pero ¿me quieres escuchar que te estoy contando yo mi problema, no? Sí, la verdad. Y bueno, lo bueno de estos eventos es que nos ayuda a todos, donde todo el mundo aprende. O sea, hablábamos antes de los gerentes de riesgos grandes de España que han venido aquí y han explicado cómo empezaron, cómo ya tienen cautivas, cómo hacen las cosas. Y luego se nos acercan, ¿no? Cuando siempre hablamos con ellos después del evento personalmente, porque están muy bien los cuestionarios, son necesarios, pero nada como tener una conversación cara a cara, ¿no? Decimos, oye, ¿qué ha ido bien? ¿Qué ha ido regular? ¿Qué podemos mejorar? Y siempre nos dicen, oye, qué interesante ese gerente de riesgos que ha venido de tal país y que no lo conocía, estaba en una esquinita y no se ha subido a ningún panel, pero me ha acercado, oye, me ha contado unas cosas súper interesantes de su jurisdicción, ¿no? Creo que el dejarse sorprender, el día que pensamos que lo sabemos todo, pues quizá nos convertimos en irrelevantes, ¿no? Yo siempre me acuerdo, ¿no? De cuando Jeff Bezos, al principio de la pandemia, decidió dejar su torre de marfil y ponerse al mando operativamente, ¿no? Y pensé, wow, o sea, qué tipazo, ¿no? Cómo ha dicho, no, esta me toca a mí. Se arremangó y se puso. Pues eso es lo que nos mantiene ilusionados, Raúl, el Sí, sí. arremangarnos y estar ahí. Y tú lo has dicho, nunca dejar de aprender. ¿Qué está aprendiendo Alex Guillamón en este momento de su vida? Bueno, pues estoy aprendiendo precisamente eso, que cuando le dices a los clientes, estoy aquí y estoy en esta nueva consultoría pequeña, más cercana a ti, etcétera, luego toca hacerlo. Estoy aprendiendo que nos están llamando, nos están diciendo, no, pero ven a verme a Madrid, ven a verme a París, ven a verme a Sao Paulo. Y bueno, estamos aprendiendo a que cuando propones una idea y el cliente te la compra, hay que ejecutarla y hay que darla. Y en eso estamos. En eso, fíjate, y déjame que comparta con los seguidores de este programa. En eso y en estar abierto a echar una mano a otros. No significa que tengas que estar echando una mano a la gente, sino en estar ahí, ¿no? Solamente el hecho de estar ahí ya te sitúa como alguien valioso, ¿no? Y yo quiero compartir que desde que decidí venirme a este lado del mundo, tú fuiste una de las primeras personas que contacté por un amigo común y siempre he sentido en ti alguien
con quien puedes contar, con quien puedes llamar, aunque solo sea para quejarte y para contarle tus miserias. Me acuerdo del tiempo de la pandemia, cómo estuviste ahí. Vaya. Y yo creo que es muy de agradecer también, ¿no? Cuando encuentras a gente así y, oye, al rey al César lo que es del César, ¿no? Tocaba decirlo. Bueno, pues te lo agradezco mucho. Yo creo que eso ya es parte de la propuesta de cada uno personal, ¿no? Yo creo, Raúl, que tú has nacido para lo tuyo y lo haces de una manera espectacular. Y bueno, pues cada uno tiene su carácter, ¿no? Entonces, algunos pues somos más así. Yo creo que es muy importante también cuando alguien tiene una necesidad, aunque no seas la persona que la puede resolver, echarle una mano. Decir, oye, cuéntame qué es lo que tienes entre manos y ahí vemos si soy yo o si es otro, ¿no? Entonces yo creo que es proveer soluciones o vías de solución. Y es, yo creo, una manera más interesante de vivir, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo ayudar? Porque alguien luego, aparte que te vas a sentir mejor, alguien luego va a hacer lo mismo conmigo. Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Solo que se nota mucho también la gente que lo hace por reciprocidad, ¿no? Te doy esto para que tú el día de mañana me devuelvas algo. No, yo creo que lo genuino es, oye, yo te doy esto porque me apetece, porque me late, porque duermo mejor, porque me gusta o porque está en mi esencia. Y no hace falta que me lo devuelvas. Si en algún momento nuestros caminos se vuelven a cruzar y me echas un cable, no. te lo agradeceré, pero no lo hago por eso, ¿no? Yo creo que esa es lo bonito de este asunto. Oye, después de darnos este jaboncito mutuo, claro. Alex, sí, ayúdame con algo que está siempre en este programa. Ese fuck up day, ¿no? Este día que la regaste. ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas contar? ¿Algún día que dijiste, joder, en este viaje la he fregado con esto pensando que estaba en el partido anterior y resulta que he pasado la pantalla y la he regado, pero he aprendido de ello? Bueno, fíjate, yo creo que algo muy sorprendente para mí fue el primer viaje que hice a Latinoamérica. Yo trabajé unos años en Londres, que como muchos sabéis es la cuna del sector seguro reaseguro. Y fíjate, como dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Los ingleses en Londres me metieron en un avión, me dijeron, te vas a Latinoamérica, tienes que ir a Chile, tienes que ir a Brasil por estos temas. Y decía, oye, yo soy español, ¿qué hago? Yo nunca, ¿qué hago yo? Estoy hablando de los años 90, ¿qué hago yo? Y a veces los demás ven en ti algo, ¿no? Y te dicen, no, pero te va a ir bien, dale, tira para allá. Y me acuerdo de llegar a Chile y sentirme que había llegado a otro mundo, o sea, nublado, hacía frío, todo funcionaba, una cosa. Y de Chile me tocó ir a Brasil. Y en el aeropuerto me dicen, ¿tiene usted la cartilla de vacunación del paludismo de no sé cuántos? Y bueno, ya sabes que hay que tener respuesta para todo. No le podía decir que no, porque me iba a quedar en tierra. Y le dije, yo es que viajo en business. y yo viajo en business y dejé a la persona de allí, la dejé tan bloqueada que lo único que supo hacer es darme la tarjeta de embarque. Así que a veces esas cosas funcionan, a veces vale la pena invertir un poquito en cómo viajamos y tratarnos un poco mejor. Qué bueno, qué bueno. Y a veces ese ingenio, ¿no? De jugártela, de decir, mira, lo previsible es decir, pues mire, no señora, y entonces en ese momento no viajas, efectivamente te toca ir a buscar un médico o salir con cualquier cosa. Oye, Alex... Pero te digo también, por no desmerecer estas cosas que son importantes, desde entonces tengo todas mis vacunas al rey. No, tengo claro. la cartilla y tengo la cartilla de vacunación internacional al ladito del pasaporte, por lo que pueda pasar. En una conferencia que he contado un montón de veces con Leila Navarro, una brasileña que había escrito un libro que se llama Confianza, junto a José María Gasalla, decía, yo nunca me equivoco, yo o acierto o aprendo. Entonces, o acertamos o aprendemos. Algo siempre hay que nos llevamos. Alex Guillamón, 8, 9 y 10 de febrero del año 2026 es el encuentro de insuranceprofessionalsmiami.com. Lo vamos a volver a poner aquí en la parte de abajo. Especialmente dedicado para gerentes de riesgos de empresas de cualquier lugar, entiendo de cualquier tamaño. Entiendo también que en las empresas no habrá un gerente de riesgos si no tiene un determinado volumen, ¿no? Bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? A veces el gerente de riesgos, sin saberlo, es el CEO. Sí.
o es el CFO, o es el financiero. ¿Y también los admitís? Por supuesto. Qué bueno. De hecho, hay algunas empresas que traen al gerente de riesgos y al CFO, o traen al CEO y al gerente de riesgos porque les interesa saber qué está pasando en la sala de máquinas y qué le pasa al casco de la embarcación. Entonces, gerentes de riesgos, vamos a ampliar el scope. Gerentes de riesgos y personas que tomen decisiones con respecto a los riesgos de su empresa, a la contratación de riesgos, ahí van a poder encontrar a otros profesionales que hacen lo mismo que ellos en cualquier parte del mundo y van a poder encontrar a empresas que se dedican a dar estos servicios y van a contarles los beneficios de hacerlo con ellos y sobre todo los riesgos que están presentes en el mundo de hoy, aunque todavía no seamos capaces de verlos, ¿no? Correcto. Hay un ecosistema alrededor de los grandes asegurados, grandes, medianos, corporativos, de corredores, compañías de seguros, compañías de reaseguro, que tienen mucha gente preocupándose de, oye, ¿cómo puedo dar un servicio mejor? ¿Qué líneas de negocio debo avanzar? ¿Qué riesgos hay ahí? Y en el programa que está disponible en la página web, como dices, está todo eso. Y como siempre decíamos antes, por eso se llama 360, para que sea una discusión, sea un debate donde todo el mundo participe y que sea bueno técnicamente, pero que también la parte humana se cuide y valga la pena humanamente, ¿no? Oye, me he enterado de cosas interesantes y además he conocido gente que son espectaculares y con la que si tengo un problema, una cuestión, cualquier cosa, pues querré trabajar en el futuro. Ojalá podamos tomarnos una cerveza allí en febrero, Alex, y charlemos de todo esto. Bueno, te mando un abrazo enorme. Como sabes, estás invitadísimo, no estás muy lejos de aquí, así que esperamos tu presencia. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Igualmente, gracias, Raúl.